demandas. Fisiología materna. No. Vai ser, né? ¿Lo tienen? Obstetrícia. Aí fala português. Todo lo que acabei de decir antes. Que vai ser essas duas matérias que ela vai dar agora, é obstetrícia. ¿Y obstetricia embarazada? Cambios de la embarazada. ¿Qué pasó? No, hoy vamos a dar las dos clases de obstetricia. Y el 3, Que eu estava escrito ginecologia ali. es obstetricia. Perdón. Error de tipeo. Bueno, entonces vamos a darnos cuenta que así como dice acá, en grado menor y otros en grado mayor, cambia todo el sistema de la mujer. Vamos a darnos cuenta que se van adaptando a esa demanda fetal. Vamos a ver esos cambios generales, empezando por la actitud y la marcha. ¿De qué manera ese crecimiento abdominal y ese peso extra que la mujer tiene, qué es lo primero que hace? Cambia la actitud de la mujer y la marcha. Entonces, ¿qué hace la embarazada? Cambia su centro de gravedad, normalmente. Y hace, si vos no estando embarazada y haces esto, aumentas la base de sustentación, probablemente te diagnostique un síndrome cerebeloso, falta de equilibrio. La embarazada es fisiológico. La marcha en la embarazada es fisiológico, porque ella necesita adaptarse a esa demanda. ¿Y qué hace la columna? Hace una lordosis, ¿sí? Una lordosis bien notoria. Entonces la mujer se conoce como la elegancia o la marcha de la mujer embarazada. Justamente, dice, al modificar su centro de gravedad, las embarazadas proyectan la cabeza y el tronco hacia atrás, hacen una lordosis lumbosacra, es una de las modificaciones que vamos a empezar a encontrar, compensando, y esta posición se conoce como el orgullo de la mujer embarazada, aumentando la base de sustentación, buscando equilibrio. Son los primeros cambios generales. En cuanto al peso, las demandas son directamente proporcionales al peso inicial. Normalmente hay un requerimiento de peso entre 9 a 11 kilos, que es lo que debería decir la embarazada en todo su embarazo. Evidentemente que si la paciente es obesa, menor demanda, hay mucha reserva. Entonces, hasta 7 kilos. Si es desnutrida, hay mayor demanda. Entonces, probablemente las recomendaciones de aumento de peso podrían ser hasta 16 kilos, el doble de una mujer normal peso. Vamos a darnos cuenta que hay ciertos cambios fisiológicos que nosotros encontramos en la embarazada, que evidentemente no habla de una insuficiencia vascular, sino de esos cambios hormonales. Sabemos nosotros que lo primero que produce es la relajación de los músculos lisos, y entre ellos de los vasos. Esos vasos se dilatan y hay una pequeña extravasación de líquido, que normalmente se ve, es súper importante cómo se comportan. Durante el día, también por una respuesta de la gravedad, vamos a encontrarlo como edema, esa extravasación de líquido, que es súper importante en los pies, tobillos. Y durante la noche desaparece. O sea que es un edema que se maneja con la gravedad. Me apuesto, desaparece, me levanto, aparece. Cuando normalmente
vamos a ver algo muy característico, que es la melasma o el cloasma. ¿Qué es lo que yo tengo? Normalmente son los melanocitos estimulantes fetal, ¿sí?, que se suman con las mías y yo me hiperpigmento. Y eso normalmente se conoce como cloasma o mascarilla típica de la embarazada. Y obedece a ese cambio fetal, a ese aporte de los melanocitos fetales. Y vamos a darnos cuenta que es súper característico en toda esta zona donde existe mayor cantidad de colágeno, donde nosotros vamos a ver la parte lineal de la piel. También a ese nivel vamos a darnos cuenta que por la distensión abdominal es posible que empecemos a encontrar las estrías. Esas estrías que son violáceas al inicio y luego se van fibrosando y se vuelven blancas. Hay una acumulación de tejido graso, ¿sí? Necesitamos nosotros guardar reserva. Y la hipertrofia e hiperplasia no solamente de ese músculo uterino, evidentemente también de esa pared abdominal que tiene que adaptarse a los cambios más importantes. ¿Y quiénes son las que más sufren? Los músculos de la pared abdominal. Son los cambios característicos que evidentemente va desapareciendo con la gestación, se va aclarando de a poco. Cuando nosotros hablamos de volumen plasmático, evidentemente va a aumentar. Hay un nuevo compartimiento. Entonces, el volumen plasmático empieza a elevarse. Dice, aumenta más el volumen plasmático que el volumen globular. ¿Qué quiere decir eso? Y esa es la razón por la cual los componentes celulares al principio se comparten. Y es como que aparece y hay mayor cantidad de líquido, de plasma, pero yo comparto mi celularidad. Esa es la razón por la cual aparece lo más importante y se conoce como anemia fisiológica. Yo tengo la misma cantidad de componente celular, yo no estoy embarazada, ¿cierto? Ocurre un embarazo, aumenta el volumen plasmático, pero yo comparto mi celularidad. Y entre ellas lo más notorio y evidente suele ser la hemoglobina. Tengo la misma cantidad, pero mayormente diluida. Entonces se considera como disminuida. Y por eso son otros los valores que nosotros vamos a encontrar. Es súper importante a nivel plasmático. Hasta que ese volumen plasmático comienza a elevarse a las 10 semanas y máximo hasta las 34 semanas. Recuento de eritrocitos disminuye. El recuento. ¿Por qué? Porque eso yo lo estoy compartiendo con el feto. El tamaño y el contenido de hemoglobina, los hematíes, parecen no modificarse. Son las mismas. Las estoy compartiendo. El hematocrito va disminuyendo en forma paralela. La concentración llega a un límite mínimo normal hasta 33%. Entonces, ¿cuáles son los valores que yo voy a considerar en la embarazada? Hasta 33% yo lo puedo considerar como normal. Y la hemoglobina por debajo de 11, sí voy a considerar que existe una anemia leve. Y en vos, doctor, que no estás embarazado, ¿a partir de cuánto es la anemia? Fuera del embarazo, en hombre. Por debajo de ¿cuánto? Y la embarazada por debajo de 11. Y atiendan bien esta parte, porque es suficiente que con un hemograma vemos nosotros 16.000. Acá hay una infección, ¿cierto? Porque vos, doctora, si hoy me traes un hemograma mayor a 10.000 glóbulos blancos, voy a suponer que ahí está en aumento, ¿cierto? Mira lo que ocurre en la embarazada.
durante el embarazo, ¿sí? Llegando a valores normales de 16.000 al final de la gestación. Es más, los neutrófilos incluso son el 70% de toda esta población. Y en la embarazada eso es normal. Y en la puérpera, durante las primeras 48 horas, incluso hasta 22.000. Estos son los cambios normales que yo tengo que considerar en la embarazada. Hoy ya no puedo, está embarazada. Ya tengo que saber reconocer que en ella estas modificaciones son normales. En el puerperio, ¿sí? Hasta 16.000 es normal durante la gestación. Y dice 70% de la población puede ser neutrófilo. Normalmente, ¿cuánto es la población? Normal. ¿Cómo se clasifica? Solo el neutrófilo y el linfocito vamos a ver, sin hablar de los linfófilos y demás. ¿Cuál es? Normal. Vos que vivís en la urgencia, te llega así y que, es a expensa de neutrofilia, sus blancos. No, es a expensa de linfocitos. ¿Cuándo decís eso? ¿Cuál es la fórmula? Normal. 60-40, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, en la embarazada es 70-30. Esos son los cambios normales. ¿Cuál? No. Entonces decíamos nosotros que el volumen plasmático, vamos a hablar siempre de un aumento, y el volumen de celularidad, evidentemente vamos a verla como disminuida, porque estoy compartiendo. Aumenta el plasma, el volumen, pero comparto mi celularidad. Entonces vamos a ver, ciertos aminoácidos muy importantes disminuyen durante el embarazo, a excepción de la arginina, que va aumentando en la mitad del embarazo y luego va descendiendo, y la histidina, cuya concentración no varía durante el embarazo. ¿Quiénes son ellas? ¿Por qué yo les menciono? ¿Alguna vez leíste que tiene tu compuesto? Porque vos tomabas los batidos proteínicos, ¿sí? Y leíste ahí la arginina, histidina y todo, ¿cierto? Sí, porque ellas son las más importantes que se van a encargar de hipertrofiar, de darte esos músculos que yo necesito que se distiendan durante el embarazo, y obviamente va a aumentar al final porque es donde ese bebé va a estar en su máximo crecimiento y etapa de muerte. Son las proteínas más importantes. Y yo cuando tengo mi preparado proteínico, ellas son las más importantes, tienen que estar presentes. Después dice qué pasa con la urea y la creatinina. Disminuye levemente y el clearance de creatinina va aumentando durante el embarazo a consecuencia de qué? Porque yo sé que esos líquidos están extravasando. Entonces yo aumento mi filtración glomerular para no encharcarme. Los ácidos úricos no cambian en el primer trimestre y luego van aumentando 50% al final del embarazo. Y los lípidos se aumentan, son las que mayor demanda hay. ¿Y hasta cuándo? ¿Ustedes se acuerdan que vimos nosotros que triglicéridos por arriba de 150, colesterol total por arriba de 200? Yo ya te voy a considerar como una dislipidemia, ¿verdad? En la embarazada incluso hasta 400, y vamos a ver que la pobrecita viene en un consultorio y le dan una dieta hipocalórica hiperproteica porque sus colesteroles totales están en 280. Uy, y si miran el tercer trimestre lo van a encontrar 380. ¿Y cómo se hago mi dieta? Es el momento donde hay mayor requerimiento y aumento de ello. ¿Quién es mamá? Y yo de mamar acá. Madre. ¿Alguna vez le diste tu leche en mamadera a tu bebé? Nunca, nunca.
Quitar esa grasa de esa mamadera es detergente al 100%. Tenés que volver a hervir, igual vas a sentir la grasa en esa mamadera, en ese plástico. Es altísima la composición. Evidentemente voy a mirar qué tipo y voy a encontrar que la HDL con un colesterol de 300, voy a encontrar el HDL por arriba de 60 y claro, está produciendo, formándose leche. Es normal, no es una embarazada dislipidémica. Es una embarazada que está teniendo los recursos y adaptándose metabólicamente a ese efecto. No lo mal diagnostiquen, no le encierren en círculo. Pero evidentemente voy a tener una embarazada, obesa, con un trastorno metabólico que probablemente no supere los 400, los 500. Después, la coagulación. Fibrinógenos normales. Carlos Marco. Fibrinógeno normal. Cuando vos le pedís todo lo que es sucrasis, ¿sí? TP, TTPA, INR, fibrinógenos, plaquetas, ¿sí? Plaquetas normales. ¿Cuánto es? Normalmente las plaquetas. 150.000 para 150.000. ¿Cuánto? 150.000 para 150.000. A 400.000. Fibrinógeno. Mismo, ¿verdad? Se van juntas. Y en la embarazada incluso lo puedo encontrar 800.000. Y dice, esta va a ser una trombosis y te deriva el clínico. Los factores procoagulantes incluso aumentan hasta el doble de su valor normal a partir de las 32 semanas. Siempre van en aumento. Y a las 32 semanas para más hasta el término de la gestación, incluso lo voy a ver duplicado. Claro, ese cuerpo se está preparando para ese evento hemorrágico que va a llegar. Esa es la razón por la cual a las 37 semanas voy a encontrar hasta el doble de lo normal. Y no hay una trombosis, no hay un coagulante, no hay. No, ya sabe que va a llegar el parto. La pérdida sanguínea en un parto normal se estima que en 2 minutos se pierde 500 ml de sangre. Y en la cesárea hasta 1000. Y el cuerpo está preparado, no hay descompensación. Normal. Perder en 2 minutos 500 o 1000. Vas a estar hipotensa, taquicárdica, blanca, sudorosa. ¿No? Porque está normal. ¿Cómo? Porque está preparado para perder eso. No, ella. Oh, perdón. Ella va a estar hipotensa, taquicárdica, sudorosa, con doble vía. Pero en la embarazada no, es más, sonríe, está ahí dando de mamar y acabo de perder 1000 cc de sangre. ¿Por qué? Porque su cuerpo se preparó para ese evento hemorrágico. Son los cambios que yo tengo que considerar normal en una embarazada. Mayor cantidad de volumen, ¿cierto? Entonces, mayor cantidad que hace este aparato circulatorio. Aumenta el volumen minuto, aumenta la frecuencia cardíaca. Igual, evidentemente, siempre los valores normales son de 60 a 100. También una embarazada está bradicárdica por debajo de 60 y taquicárdica por arriba de 100. Pero vamos a darnos cuenta que cuanto al volumen, si yo tenía una frecuencia de 60, probablemente tenga de 80, si tenía una de 80, probablemente tenga de 100. Pero siempre considerando esos valores normales. Y como yo sé que hay un aumento de volumen, hay un aumento de frecuencia, entonces esa progesterona que decíamos
también se encargaba de producir una vasodilatación, acomodándose a esos vasos placentarios. Entonces la presión disminuye. Esa es la razón por la cual, si la paciente no se conoce hipertensa, esas primeras etapas, porque la hipertensión en la embarazada tiene su comportamiento. Si es crónica, yo voy a ver la hipertensión arterial crónica, que es la hipertensión que nosotros conocemos. La diagnostico antes de las 20 semanas. Y si es una enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo, cuando lleguemos ahí nos daremos cuenta que no tiene nada que ver con la crónica. Son otras las razones. Es un problema en la placentación. Y se va cuando termina la gestación. Termina esa hipertensión. ¿Y por qué es difícil, si no se conoce hipertensión, diagnosticar la hipertensión en las primeras etapas? Porque el embarazo actúa como un hipotensor, como un vasodilatador. Por eso es difícil encontrarle a veces a la hipertensión arterial crónica, porque hay tantas medidas profilácticas y tratamientos que hay que hacer en el momento del diagnóstico. Y esa es la razón por la cual, si pertenece a la categoría de alto riesgo, ella ya se va desde la primera consulta con un mapeo, con un control ambulatorio de la presión arterial para encontrarla en algún momento. Pero su embarazo ahora mismo está haciendo su tratamiento. Pero me va a llamar la atención. Mantiene 120-80, 130-80 y está embarazada. Está vasodilatada. Está medicada fisiológicamente. Ella me tiene que llamar la atención. Y probablemente, si pertenece a la categoría de alto riesgo, le voy a dar su aspirinina. Pero de esa manera se comporta. Sim. Eu não peguei a parte. A frequência dela, a gente vai usar quais medidas? A frequência cardíaca? Normal. Frecuencia cardíaca normal. O sea que si ella está con una frecuencia cardíaca de 110, está taquicardia. ¿Sí? Si está con una frecuencia cardíaca por debajo de 50, está bradicardia. De 60, está bradicardia. ¿Sí? No hay límites con eso. Pero tenemos que saber que de 10 a 15 aumenta la frecuencia durante la gestación por el aumento del volumen. ¿Sí? Pero no te olvides que después también tenemos un cambio fisiológico que se adapta. Está más vasodilatada la paciente. Esa es la razón por la cual sigue normotensa y sigue con frecuencia cardíaca normal. Gracias. ¿Sí? Bueno, en cuanto al aparato respiratorio, cierto que hay mayor requerimiento de oxígeno por parte del feto, y después de las 20 semanas vamos a ver cómo aumenta la frecuencia respiratoria también en la mujer. ¿Pero por qué? ¿Qué tipo de respiración? Estas enfrente, allá, las que llegaron. ¿Qué tipo de respiración tenemos nosotras las mujeres? ¿Eh? ¿Y cómo entonces lo vas a ver así? ¿Eh? ¿Cómo respira el hombre? Tórax abdominal, abdominal. ¿Cómo? ¿Y la mujer? ¿Eh? Sabías que es diferente, ¿verdad? Bueno, imagínense ustedes con ese crecimiento abdominal. Disminuye tu capacidad de expansión. Pero evidentemente, ¿qué hace entonces? Aumenta mi frecuencia respiratoria. Y esos cambios anatómicos por el crecimiento uterino hace que haya menor expansión pero mayor frecuencia. ¿Y la embarazada qué hace? Dice, su estructura histológica no se modifica funcionalmente durante las primeras semanas. Es cierto que hay un aumento del flujo sanguíneo y flujo plasmático renal, y ya sabíamos por qué esa filtración glomerular aumenta. Imagínense ustedes aumentando la filtración glomerular y ese útero aplastando esa vejiga. Aumentar a frequência de nada.
todos los días de estas chicas que trabajan en los shopping no toman agua. Porque no se pueden ir al baño cada 5 minutos. Entonces todas, yo ya sé, todas. ¿Cuál es el motivo de consulta y cuál es su diagnóstico? Y tú. Hacen cistitis, pielonefritis, bacteriurias. Porque evitan. Y es peor. Vamos a ver que al principio, incluso esas encías se vuelven mucho más sensibles. Entonces, o sangra la nariz. Y es un motivo de consulta a veces de la paciente. Me sangra fácilmente las encías, me sangra fácilmente la nariz. Vamos a darnos cuenta que hay tumefacción y hiperemia de las encías, un acortamiento del esófago, y a las 26 semanas, cuando ya se nota la diferencia, dice la embarazada que no se puede acostar porque empieza a tener pirosis, reflujo. No solamente hay un acortamiento, sino también hay una modificación del esfínter esofágico. Y hay reflujo en la embarazada y a las 26 semanas empieza a aparecer pirosis. Es un motivo de consulta muy común en la embarazada. Entonces, ya damos recomendaciones. Yo ya sé lo que va a pasar después de cada comida a las 26 semanas. Entonces, la cantidad de comida tratamos de disminuir, que sea más corrido, pero en menor cantidad, que no se acueste, o por lo menos que sea 1 hora después de haber comido. ¿Por qué? Porque va a aparecer la pirosis. ¿A causa de qué? A ese reflujo. ¿Por qué? Porque tenemos un acortamiento esofágico normal. El esfínter esofágico se relaja. Y hay un reflujo por ese cambio anatómico. Motivo de consulta muy común también en la embarazada. Vamos a darnos cuenta que cuando hablamos de modificaciones locales, ¿a qué me refiero? Y ellas son las que más cambio vamos a encontrar en ella. A nivel de la mama y a nivel de los genitales. A ver, ¿puedes leer? Para que no se duerman, que escuchen otra voz, que no sea tan monótono. ¿Qué dice? Mamas. Fuerte. Modificações mamárias são precoces e constantes e numerosas. Ella es la que se modifica desde... Es más. Ayer se fue una paciente y dice, doctor, mis mamas son sensibles, me duele, no puedo tocar. Mi mamá tuvo cáncer de mama, 32 años. ¿Tu fecha de última menstruación? El 16 de julio. ¿Y ayer qué fecha fue? Martes. 18, 19, por ahí fue. ¿Y cómo te cuidas? Y no uso preservativo. No usa ningún método anticonceptivo. Bueno, ¿qué le pediste? ¿Qué le diagnosticaste, doctora? ¿Cuál es tu sospecha? Sí, vino su beta positivo, se fue llorando. ¿Desde cuánta progesterona hay? Y empezó su embarazo. Y los órganos pélvicos, tuve mi bebé y regresa. Mi útero vuelve a la gravidez, yo examino la vulva, vamos a darnos cuenta, a las 48 horas y yo no voy a saber que hay un parto. Regresa. Y la mamá sigue, alcanza su máximo desarrollo. Ella regresa, la pobrecita, cuando termine la lactancia. O sea que ella es la que se modifica siempre, desde el vamos. Hemos diagnosticado ayer un embarazo con una urgencia mamaria. Siempre. Yo tengo mi bebé ahí y ella es la que anda, pobrecita, continúa su crecimiento. Entonces se produce una hipertrofia, una hiperplasia, de todo, de la glándula, del tejido mamario. Sí, por lo menos cuando estaba embarazada podría usar un sostén.
a predominar calostro. ¿A partir de cuándo teníamos nosotros embriológicamente ya hay secreción? Y también es posible que yo ya tenga calostro desde esa semana de gestación. ¿A las cuántas semanas ya empezaba ese eje fetal a funcionar? Embriológicamente, vimos nosotros. 12 semanas. O sea que a partir de las 12 semanas yo ya podría encontrar calostro en embarazada. O su motivo de consulta podría ser secreción espontánea de leche por pezón. Y también diagnóstico de embarazo. Y evidentemente, una vez que se produce el nacimiento, esa transición de leche calostro lo voy a encontrar al 5º día. El requerimiento del recién nacido, las primeras 24 horas, son 5 ml hora. O sea que lo único que ella probablemente va a producir son 50 gotitas, ¿verdad? 5 ml. 1 ml, ¿cuántas gotas de emergentólogo? 1 ml. Macro gotas. 1 ml. ¿Eso así es macro gotas? 20. 20. Bueno, 5 ml es lo que requiere ese niño. Y evidentemente son gotas. No va a ser una vaca lechera al nacer. Y otra vez fue mi plagueo del lunes. Porque no va, vos le vas a exprimir a esa mama una gotita. Y evidentemente, ¿cuál es el concepto? No tengo leche. Porque esperan ordeñar 1 litro. Cuando lo que el bebé requiere es lo que el cuerpo va a producir. ¿Y cuánto requiere? 5 ml. ¿Cómo vas a cuantificar 5 ml? Ni si cargada. Es todo lo que el bebé necesita. ¿Y qué dice? ¿Esperan esas mamás? No, ni se va a notar. ¿No? ¿Qué va a cambiar? Todavía. Entonces, ¿cómo no tengo leche? Se crea un estrés. Bebé llora, grita. Y sí o sí, bebé llora porque siempre tiene hambre. El hambre es la culpa de todo. Cuando hay tantas modificaciones que ese bebé está sufriendo. Y agarra y le preparan una mamadera. Y el primer nivel de la mamadera, que son 30 ml. 30 ml. 30. Un nivel, una medida. Porque eso es lo que... Y evidentemente, ¿qué es 30 ml? Es esto. Y bebé toma. Te vas a dar cuenta que el pobre pudo chupar 5, no tomó nada. Y él ya está tranquilo. Y le dan, y le dan, y le dan, y le dan. Y vomita. Claro, 5 ml es todo lo que su capacidad puede, le metiste 30. No sé cuándo vamos a tener una consejería de lo que es lactancia en el recién nacido, porque necesitamos la colaboración de 2 personas. Quitar la ansiedad de la enfermera, que evidentemente te da chupete ya para que te calles, que estar haciendo consejería, y al pediatra que le están esperando a las 20 en la urgencia, que mejorar la técnica, enseñarle sobre estrategias de lactancia. ¿Cómo yo le voy a pedir a ese pediatra que tiene 20 niños en la urgencia que me quiera hacer consejería? Y estoy perdiendo una oportunidad muy importante de que ella reconozca que esos 5 ml no va a tener ninguna de las leches artificiales. Es el único momento donde va a recibir ese inmunoglobulina. Y siempre digo que son los 5 primeros días más importantes, porque ya está demostrado científicamente de que el que tomó calostro, en serio, va a ser un pensante. Les prometo. Son las cosas, es el que va a tener inclusión escolar, es el que va a aprender
bastante vigente. Hoy las escuelas, y les hago este comentario porque las escuelas de primer nivel en este país les da 10 puntos al niño que mamó. Sí, doctora, así de importante es. ¿Y sabes por qué? Porque ese es el niño que menos conflicto le va a dar. Así de importante es ese niño que mamó. Y no estoy satanizando a la leche de fórmula, no satanizo. ¿Cuántas mujeres nos hemos curado mentalmente y pudimos dormir con esos 30 ml de leche de fórmula? O me pude ir a trabajar gracias a la leche de fórmula y mi hijo creció. Y yo pude trabajar y mi hijo sigue sano, no es que no sea sano. Estamos hablando de las ventajas que tiene la leche materna. Así de importante es. Y ese pediatra ansioso, y ese pediatra que se está embollando, y ese licenciado con mucho trabajo, no se prestó, porque es el último momento. Nunca más va a tener esa oportunidad, que no son esos 5 primeros días. Y lo único que requiere es eso. Y meterle en la cabeza, es importante, a esa mujer que tuvo la capacidad de crear un humano, no va a tener la capacidad de alimentarlo. Ese cuerpo está preparado, se adapta a todos esos cambios. Es otro capítulo aparte, pero sí, si hoy son gente, pensantes, algo de calostro les prometo que recibieron. Decíamos que la pared abdominal hay un aumento de la presión por la sobrecarga adiposa, por la hipertrofia muscular, evidentemente. Se distienden los tegumentos y luego que encontramos, decíamos nosotros, la flacidez, la diástasis de los rectos, se hunde el ombligo o se vierte luego después por herniaciones secundarias a estos cambios que vamos a encontrar en la pared abdominal. ¿Quién entró en la cesárea y dijo, no fuiste vos? Y esa mujer tenía los ovarios grandes. Y digo, pero doctora, mide más de... Ah, fue David. Pero eso mide más de 3. Y sí, claro, esa hipertrofia, esa agranda. Teníamos un cuerpo lúteo constante que hizo que aumente incluso el doble ese ovario. Y uno era más grande que el otro, el funcionante. Y no son tumores quísticos funcionales, es un ovario grande con un cuerpo lúteo. Las trompas vamos a encontrarlas también hipertrofiadas. Es más, vamos a encontrar incluso varicosa. Los ligamentos uterosacros y los redondos se hipertrofian porque son los que más se distienden. Ellos estaban sosteniendo un útero de 70 gramos y hoy les toca sostener uno de 1 kilo con un contenido de 3 a 4 kilos en promedio. Vamos a encontrar gruesas, tendinosas, hipertrofiadas a esos elementos que se consideran de sostén de ese útero. Y así como la mama se modifica en todo su proceso, sabemos nosotros que el útero es la que mayormente se distiende. El cuerpo del útero, teníamos un útero infrapélvico, ¿sí? Y hoy tenemos un útero que abarca toda la cavidad abdominal. Pero vamos a encontrar hipertrofia, hiperplasia, hasta 24 veces aumentado su volumen, con una capacidad 500 veces mayor. De pesar 60 gramos, pesa 1 kilo el útero. ¿Y cuánto medía este útero fuera de la gestación normalmente? Doctor, el que tiene, ¿cómo era tu nombre? Anatomía, vamos a ver, Yesé. Yesé, ¿cuánto medía el útero fuera de la gestación? No sé. ¡Ay, cómo que no sé! Yesé. Encima, ¿y cómo has enviado la comida? ¿Todavía no tiraste?
Ocaupá, voy saltando en el bosque, ¿no? Tireía superior, tireía inferior, mamaria interna, mamaria externa. ¿Cómo aprendían? Yo no aprendi. 1, 2, 3, el ovario, 4, 5, 6, el útero, ¿no? Bueno, y miren ustedes en el embarazo, 32, 6 era, 23 a 24 centímetros, 5 era, 2,5 a 3 el espesor y el volumen sanguíneo se eleva 1 litro. Evidentemente tenemos un útero elástico extensible, se va aumentando y extendiendo su capacidad, es cierto, hasta su ruptura. Esa es la razón por la cual y hasta dónde normalmente llega, más o menos 36 semanas. Porque llega y es cuando yo ya espero que la paciente empiece a sentir contracciones. Hasta ahí la actina y la miosina se pudo sostener. Y ella es la que me habla y vamos a recordar después la teoría de Ferguson. Porque hay una teoría neuroendocrina mecánica que explica por qué se considera a partir de las 37 semanas de término y ya es posible que entre en trabajo de parto. Porque ese efecto ya terminó y ya puede nacer a esa edad, porque hasta ahí este útero te puede esperar. Esa es la razón por la cual la embriología tuvo que haber desarrollado un bebé de término y capaz ya a las 36 semanas. A las 37 que venga, porque hasta ahí estos músculos se pueden distender. Hasta ahí la actina y la miosina que estaban ahí empezaron a hacer esto, distenderse, hasta ahí te puedo aguantar. Y se rompe. ¿Y quiénes son los receptores que están ahí? La oxitocina, que están avisando que esos músculos se rompieron. Se sensibiliza el receptor, se libera oxitocina y empiezan las contracciones musculares en el trabajo de parto. Teoría de Ferguson. El segmento inferior ¿cuál era la forma de ese útero fuera de la gestación? Así, ¿cierto? Con una cintura, una pera invertida, dice, ¿verdad? Pero no solamente nosotros perdemos la cintura con el embarazo, ese útero también. Y ella es la que más se modifica. Y acá nosotros tenemos a la vagina. Y cuando nosotros hablamos de formación del segmento, es cuando esta cabeza se está acomodando a la entrada de este canal del parto. Entonces se forma el segmento, se ensancha y vemos nosotros, Angana, se fue la cintura. Y vemos a ese útero como una sola unidad. Porque tenemos acá una cabeza acomodándose a ese estrecho superior, porque así se llama la entrada del canal del parto, la pelvis ósea, y se acomoda. Y ella es aparte de que ella se distiende, es blanca, la que mayor modificación produce es el segmento. Y a eso, cuando ustedes escuchan formación del segmento, se refiere a eso. ¿Qué más encontramos en el útero? En resumen, dice que este útero forma un segmento inferior durante el embarazo por la distensión y evidentemente que es ya donde ya... Acá, ¿qué teníamos nosotros? 100% músculo. A nivel
porque evidentemente se tiene que distender. Y es acá donde yo ingreso en una cesárea. No voy a cortar acá que hay puro músculo. ¿Dónde ingreso? A nivel del segmento, porque yo sé que esa es la parte más fina. Y el cervix era 5% músculo, sólido elástico, blando, 90% es colágeno. Ella no solamente se modifica este cervix durante el embarazo, desaparece por un proceso de borramiento y dilatación. Una vez constituido el segmento, este permite percibir por el tacto vaginal a la presentación. Ya desapareció, entonces yo ya le encuentro la cabeza. Y es el asiento exclusivo de la operación a nivel abdominal cuando voy a indicar una cesárea. ¿Ven ustedes cómo se perdió la cintura? El cuello del útero. Ah, ya le conozco. Yo miro un cervix de la mujer embarazada y probablemente lo encuentre negro, cianótico, venoso, vascularizado, hipertrófico a veces. Su forma exterior se modifica, su situación, su posición yo sé que varía. Era seguramente posterior y se va centralizando, o anterior y se centraliza. Normalmente mide 3 a 5 centímetros de largo, 2 a 3 de ancho. Y el orificio interno permanece cerrado, el interno y el externo cerrado en las multíparas. En las multíparas, y me preguntaba a alguien, no recuerdo quién, creo que fue Antonio, y me dijo que es posible que esté abierto afuera y cerrado adentro, sí, en las multíparas. Y veo ese cuello uterino, yo puedo encontrar tunelizado. Yo ingreso, entran aquellas que ya tuvieron parto, pero cerrado el orificio cervical interno y abierto el orificio cervical externo. Simplemente me va a hablar en una multípara anormal, en una nulípara, un cuello tunelizado en aquellas que nunca han tenido hijos, es uno de los signos que me va a hacer suponer una incompetencia ísmico-cervical. O sea que va a depender en quién yo encuentro esta característica para... Ah, es normal, ya tuvo partos. Nunca tuviste partos y te encuentro así, es un cervix incompetente. Entonces, ¿qué característica tiene este cuello? Es extensible, se dilata, es sensible, se distiende, se irrita, es retráctil. ¿Por qué? Porque otra vez regresa, terminó el parto, terminó y se vuelve a formar. Y se borra, se afina y se acorta. De ser así, dilatación completa, desapareció. La vagina no solamente aumenta la flora. Otro cambio y motivo de consulta en embarazada. Tengo mucho flujo. Óvulo, chao. Tengo mucho flujo, no es patológico. A la embarazada se la conoce como mojada. Aumenta la cantidad del flujo. Imagínense esa vagina más que nunca, con un pH tan ácido, que dice, doctora, yo encuentro mi ropa interior blanca. La ropa interior, lavada, planchada y limpia, como si fuese que le tiró hipoclorito de sodio, lavandina, desteñida del ácido que tiene esa vagina, por la cantidad de lactobacilos que está teniendo, porque te está protegiendo. O sea que si hoy manchas tu ropa interior, diagnóstico vagina sana, no es patológico. Hoy cuando alguien les cuente que se tiñe la ropa interior de blanco, cuéntenle que tiene una vagina sana y no le den óvulos. Miren ustedes cuánto desciende el pH. De 4 a 3.8 por producción del ácido láctico, mayor cantidad de lactobacilos. Y las modificaciones bacteriológicas, donde siempre me va a preocupar el tercio superior. Si yo quiero saber y estudiar la flora normal, no voy a estudiar ni el tercio inferior ni el tercio medio. Quiero saber qué hay allá arriba, la barrera más importante, el tercio superior. Y voy a
tonificación de esas bacterias. La vulva. ¿De qué manera se hipertrofian esos labios? Y es súper importante porque esa hipertrofia de los labios mayores, yo sé que es una zona muy vascularizada, una red venosa abundante. Imagínense ese útero comprimiendo esos vasos y por debajo, ¿qué voy a encontrar? Una vulva varicosa, unos miembros inferiores con varices. Por eso es que existe, y evidentemente hay mayor éstasis de vena por la vasodilatación. Por eso es posible que en la embarazada haya mayor posibilidad de una trombosis. Se vuelva, ¿cómo se dice?, insuficiente ese territorio venoso. Y voy a encontrar una vulva varicosa. Hoy tengo mi parto y mañana, y las varices, ¿dónde están? Desaparecieron. Ya está, terminó la presión. Regresa. Y se va a la embarazada y dice, doctora, qué feo es. Ay, no te preocupes, va a salir. Y después del parto, ay, qué lindo, volvió todo, terminó. Sí, es así. ¿Te gusta? ¿No te va a gustar ver tu vulva así monstruosa, verdad? Sí. Después tan feliz después del parto porque terminó todo. Vamos a ver el periné mucho más pigmentado, ya sé por qué, ¿verdad? Se acentúa, hay una inhibición del intersticio, hipertrofia del tejido elástico, se relajan los músculos de la pelvis y yo le veo todo acá relajado, todo relajado. Acabé de tener un parto y le veo a la embarazada con una faja. Ya quiere su cintura. Imagínense ustedes esto blanco, con una faja acá arriba, y ese útero queriendo volver a la cavidad. En todo caso, ya hay fajas pélvicas, te vas a poner acá, y se usa por debajo, para darte mayor fuerza y mayor riego sanguíneo, pero te vas a colocar acá. Y después, me orino. Salto, y ya no salto con mi bebé porque me orino. Entonces, lo más importante, y es sencillo, es músculo. ¿Cómo se recupera? Con ejercicio. No existe secreto. ¿Cuántas incontinencias hoy estamos operando? ¿Para qué? Que haga ejercicio y punto. Bueno, porque hay que dejar claro que lo más difícil en esta vida es hacer ejercicio. Cierto, pero bueno, ese es el secreto. Cuesta. Lo más difícil de esta vida. Bueno, a mí me cuesta mucho. Comer sano y hacer ejercicio. Bueno. Y ejercicio pélvico. Sencillo. Me encanta. No tengo red social, tengo ahí un Instagram que me tuve que crear por los cursos que estoy haciendo, pero no tengo Facebook, no tengo ni TikTok. Me encanta porque ahora ya hablan también. De paso, ya hay cosas interesantes en ese TikTok. Bueno, ya están enseñando. Hay muchos videos sobre lactancia, ejercicio pélvico, Kegel, después del parto. Pero no está mal. Cuando nos toca hacer recorrida, hacemos asesoría de lactancia, Kegel y planificación familiar. Y se recupera la incontinencia. Y ahora hay ejercicios de LPF, hermoso. 5 minutos todos los días y así de noble es ese piso pélvico. 5 minutos todos los días. Es difícil también cuando somos mamás. Y se recupera el piso pélvico sin necesidad de cirugía. Es el músculo, ejercicio y se recupera. Y es sencillo. La que tuvo su bebé empieza su ejercicio desde que se baja de la camilla, parto vaginal. Ya empieza su ejercicio. Se agacha para cambiar la bebé, ya hace su ejercicio.
La que tuvo por cesárea, por consideraciones de su cirugía, empieza en 30 días. Y la cesárea que también se pone su faja. Y hay una discusión enorme sobre la utilización de las fajas. En el postquirúrgico usa tu faja. ¿Qué hace la faja? Está actuando como tus músculos, ¿verdad? Está actuando, vos tenés una faja natural, que son esos músculos que están así, abiertos, flácidos, ¿cierto? La faja está actuando en vez de ese músculo. Yo ya tuve mi bebé y ese músculo está en reposo con mi faja, porque ya estaba otro haciendo su trabajo. La faja no se indica. Es cierto que la mujer dice que siente como si fuese que todo se le va a caer, están esas bombachitas elásticas altas. Ponele eso. Pero no le ponga faja, déjale a ese músculo ya que se despierte y que trabaje. Y le deja a las chicas también en el gym. Y ya hay estudios científicos que demuestran, y lo lamento si invertiste 700 reais por tu faja. Lo lamento. Porque esa tu faja está atrofiando tu músculo, déjale que trabaje. Y van a ver esa cintura por el edema que produce, pero quédate sin esa faja 24 horas, todo vuelve. Y ese músculo más flácido. Entonces, en el postquirúrgico no se indica faja. Bombachas altas elásticas por la flacidez que la pared tiene, la inseguridad, hay dolor. Pero la faja está contraindicada. En la parto normal luego ni que le mire, porque es peor. Ella está produciendo un prolapso de vejiga, de útero, de intestino. Y en la cesárea, que usan 30, 40 días, ese músculo sigue dormido. Así como veo este periné hiperpigmentado, elástico, tortuoso, ellas son las que más rápido se recuperan después del parto. 24, 48 horas. Es difícil que yo diagnostique, porque hay veces que dicen tuvieron partos domiciliarios y vos tenés que hacer el examen físico al tercer o cuarto día y es difícil. El útero es la única que me va a decir, y los bloqueos, que me podría hablar de que sí hubo una gestación. Pero identificar de que, a no ser que haya una sutura, pero si no tuvo desgarro, si no tuvo epicio, como si nada haya pasado a las 72 horas. Hasta antes incluso. La pelvis, hormonalmente, el estrógeno y la relaxina se asocian al aumento de la sinovial y la relajación de los ligamentos, se reblandece a nivel de la síntesis pubiana y las articulaciones sacroiliacas que se separan y se luxan en el momento del parto. Ese grito diabólico en el momento que la cabeza sale, les cuento que hubo una luxación del coxis para que se produzca el nacimiento. Y es retropulsivo. Se luxa el grito del demonio y vuelve todo en su lugar. La capacidad pelviana se acentúa, la capacidad, obviamente, para el tránsito, para el mecanismo del parto, por todos estos fenómenos de reblandecimiento que nosotros ya hablamos. Todas ellas se modifican, todas ellas regresan. Gracias. Muy bien. ¿Preguntas? Entonces, hoy está embarazada, vamos a mirarle con otros ojos. Dejemos de diagnosticar embarazo patológico y de alto riesgo cuando es un embarazo normal. Muy bien.
calma.